introducción a los circuitos eléctricos. El objetivo es que ustedes analicen el comportamiento de circuitos eléctricos resistivos a través de mediciones. Espérenme. A través. ¿Dónde estamos? A ver, permítanme, es que no veo. Ya. Perdón. Sí tengo abierto el micrófono, ¿verdad? A ver, esperen. Sí, maestra. Sí. Ok. Sí. Bueno, entonces, a ver, les decía. El tema 3 es introducción a los circuitos eléctricos y el objetivo es que ustedes analicen el comportamiento de estos circuitos eléctricos resistivos a través de mediciones y cálculo de las transformaciones de energía asociadas. Vamos entonces a hacer cierta puntualidad o cierta puntuación o acentuación acerca de cómo es que se transforma la energía, ¿no?, dentro de estos circuitos resistivos. Y el contenido es conceptos y definiciones de corriente eléctrica, velocidad media de los portadores de carga libres y densidad de corriente eléctrica. Ley de Ohm, conductividad y resistividad. El 3.3, que es potencia eléctrica, y la ley de Joule. Conexiones de resistores en serie y en paralelo, cálculo de resistencia equivalente, concepto y definición de fuerza electromotriz, fuentes de fuerza electromotriz ideales y reales, nomenclatura básica empleada en circuitos eléctricos. Vamos a ver las leyes de Kirchhoff y su aplicación en circuitos resistivos con fuentes de voltaje continuo, y una introducción a los circuitos RC en serie con voltaje continuo. Esta introducción a los circuitos RC, como su nombre, como lo implica, llevan resistencia y capacitores, o sea, resistores y capacitores en serie, porque solo vamos a ver el caso serie y vamos a ver cómo se comporta. Es decir, aquí ya vamos a conjugar los dos comportamientos que ya para entonces tendremos conocidos. Hasta ahorita solo sabemos del capacitor, ¿no? Sabemos que el capacitor, cómo está constituido, cómo se carga el capacitor, también ya lo vimos, cómo vemos que almacena energía en forma de campo eléctrico, ¿sí? Y que es utilizado primordialmente para almacenar energía a pesar de que tiene otras aplicaciones. Esa es como su función inicial. Y que se carga paulatinamente. Bueno, todo eso que ya sabemos del capacitor, ¿no? Y que sabemos calcularlo además, lo vamos a conjuntar con lo que vamos a aprender ahora acerca de esta propiedad que tienen los conductores, que es la resistencia. ¿Sí? Es una propiedad extensiva, ¿sí?, partiendo de una propiedad intensiva que es la resistividad, y eso es lo que estamos a punto de ver. Bueno, pues voy a abrir un documento. A ver. Bueno, ustedes no se dan cuenta, pero tengo aquí problemas porque se me apaga y se me prende la pantalla. Si ven que hago leves pausas, es que no estoy viendo nada, o sea que me tengo que esperar tantito y ya funciona. A ver, vamos a ver. Entonces vamos a abrir este documento y vamos a ponerle aquí tema 3. A ver. Tema 3. ¿Sí? Tema 3, dijimos que era introducción a los circuitos eléctricos, ¿no? Introducción, tema 3. Tema 3. Introducción a los circuitos eléctricos. Básicamente serán resistivos. A lo mejor alguien podría decir ahorita, no, pues resistivos, no, pues, ¿y qué pasa cuando tengo un motor? ¿Y qué pasa cuando tengo el sistema eléctrico de mi casa? ¿Qué pasa si tengo un cableado de una cierta instalación o un circuito que va a encender lámparas? Entonces, ¿de qué me va a servir nada más saber circuitos eléctricos resistivos? Pues va a servir de mucho. Y va a servir de mucho
porque, por ejemplo, si tú tienes piensa nada más en este ejemplo. Si tú tienes una licuadora y tú de esa licuadora vas al manual que el fabricante te da cuando lo compraste, vas a darte cuenta que el fabricante te da como información el voltaje que tiene, o más bien el voltaje al que va a trabajar la licuadora, ¿de acuerdo? Él hizo un diseño y esa licuadora va a trabajar a un determinado voltaje. Y por otro lado te va a decir qué potencia, a qué potencia está demandando esa licuadora. Y si tú tienes el dato de esa potencia, con el voltaje, con lo que vamos a aprender en este tema, tú podrás saber entonces qué corriente está demandando la licuadora. Entonces, ya teniendo el voltaje y la corriente, como vieron ustedes en la práctica de esta semana, podemos calcular la resistencia que representa a la licuadora. Y entonces en mi circuito, en lugar de pensar en que tengo una licuadora, voy a pensar que tengo la resistencia que representa a la licuadora. Bueno, y también voy a conectar una plancha. Bueno, pues ve y busca los datos de la plancha y vamos a representar a esa plancha como un resistor o con su resistencia, ¿sí? La resistencia que tiene la plancha. Pues que los conecté en paralelo. Entonces, si tú sabes analizar circuitos resistivos, no importa que sea una licuadora, sea una plancha, tú podrás analizar qué corriente es la que va a demandar se va a demandar cuando tienes conectadas al mismo tiempo la licuadora y la plancha. A pesar de que no son resistores, no son componentes resistivos como tal, ¿sí? Tú podrás hacer el cálculo. Entonces, por eso es la importancia de que ustedes aprendan a analizar circuitos resistivos, ¿no? Aunque no necesariamente todo el tiempo van a estar trabajando con circuitos resistivos, sí, con resistores, pues quiero decir, con componentes resistores. Bueno, entonces decíamos, es una introducción a circuitos eléctricos. Básicamente lo que vamos a ver son resistivos. Creo que alguien levantó la mano. No, resistivos. Bueno, y vamos a empezar. Algo que no les comenté del temario. Espérenme, ya del temario ya se me perdió. Aquí está. Del temario les comento que yo no sigo el orden estricto del temario. Aunque vamos a ver todo el temario, yo no sigo este orden. Tengo un orden lógico a través del cual les voy a ir dando todas estas definiciones, pero que no necesariamente, o todos estos elementos, pero que no necesariamente van en este orden, ¿sí? Entonces, ustedes no se preocupen, voy a empezar a hablar al ratito de la fuente de fuerza electromotriz y ni siquiera habremos visto todavía Joule, pero bueno, yo conozco mi negocio ahorita, sé cómo lo quiero manejar. Y bueno, por eso van a ver que voy a utilizar o voy a seguir otro orden, ¿de acuerdo? Pero todo lo vamos a ver, no se preocupen, ¿vale? Ok, vamos a ver. Vamos a empezar por definir qué es la corriente eléctrica. Creo que es lo primero con lo que tenemos que avanzar y entender, ¿sí? Y vamos a empezar por ese concepto. Entonces vamos a poner corriente eléctrica. Es el flujo de carga a través de un conductor. El Sistema Internacional de Unidades le asignó o le asigna la letra I mayúscula para denotarla y el ampere es la letra mayúscula A como su unidad. Bueno, esa sería en principio la definición de la corriente eléctrica. Y bueno, aquí sí ya vámonos un poquito con más calma, ¿de acuerdo? Antes vamos a ver, pues, qué es el conductor, ¿no? Porque es a través de un conductor. Bueno, conductor es un elemento que posee una gran cantidad
de portadores de carga libres, que son los que están en la banda de conducción. Bueno, de hecho, lo que pasa es que cuando estos portadores de carga libre reciben la energía, pasan a la banda de conducción y entonces ya puedes desplazarlos, ¿de acuerdo? O sea, primero tienen que pasar a la banda de conducción, ¿sí? Que es la banda energética o el nivel energético que está más al exterior, más alejado del núcleo. Y ya estando en esa banda de conducción, los electrones pueden movilizarse, ¿sí? O pueden desplazarse. Estas cargas, estos portadores de carga libre, en el caso pues de la materia, sí sabemos que son los electrones. Los electrones, ¿sí? Son las partículas atómicas que portan carga negativa. ¿Estamos de acuerdo? Sabemos que hay dos partículas, una que porta carga positiva, que es el protón, y la otra que porta carga negativa, que es el electrón. El electrón es ese portador de carga libre. ¿Por qué? Porque una vez que está en la banda de conducción, lo podemos desplazar. Si es que está, se puede desplazar al estar en un campo eléctrico. Recordemos del tema 1 que cuando una carga está en un campo eléctrico, es desplazada a lo largo de ese campo. Recordemos, lo voy a poner aquí, aunque eventualmente lo borraré. Imagínense que tenemos un campo, todo esto ya lo sabemos, esto que voy a poner ahorita. Tenemos un campo eléctrico y sabemos que si colocamos ahí un electrón, bueno, vamos a empezar primero por la carga de prueba. Sabemos que si ponemos una carga de prueba Q0, esta carga de prueba se va a mover, va a sufrir una fuerza y se va a mover en dirección de la línea del campo. O sea, en esa misma dirección se va a desplazar. Pero si lo que colocamos es un electrón, acuérdense que eso normalmente no lo pensamos, cuando estamos conceptualizando o viendo la interpretación física de los conceptos que vimos en el tema 1, normalmente usábamos una carga de prueba para explicar todos los fenómenos electrostáticos que se vieron en ese tema. Y usábamos la carga de prueba y la carga de prueba se movía en dirección del campo eléctrico, ¿sí? Sufre una fuerza y se desplaza en dirección del campo eléctrico y por eso decimos que el campo eléctrico realiza trabajo sobre ella. Cuando ponemos un electrón, el electrón hace todo lo contrario. O se va a desplazar en sentido opuesto al campo eléctrico, porque es la carga negativa. La carga positiva se mueve en dirección del campo, la carga negativa se movería en dirección opuesta, ¿sí? Entonces, imagínense que yo tengo un conductor. Vamos a poner aquí el conductor. Vamos a poner una sección cilíndrica, cuya sección transversal pues, es un círculo, y este es un conductor. Y este conductor hago que aquí en él se establezca un campo eléctrico. Aquí en el conductor lo voy a poner muy leve aquí. Un campo eléctrico, sí. Déjenme ponerlo mejor. Aquí abajito. Aquí hay un campo eléctrico. Hago todo lo necesario para que haya un campo eléctrico. Entonces, los electrones, que son los portadores de carga libres, al estar en presencia de este campo eléctrico, se van a mover en dirección opuesta al campo eléctrico. ¿De acuerdo? Este campo eléctrico lo voy a propiciar o lo voy a implantar ahí, o voy a hacer que se establezca ahí, en el momento que yo haga que en sus terminales de este conductor haya una diferencia de potencial. Es la forma en la que lo voy a provocar, conectando aquí un elemento, un agente externo al conductor. Ahorita vemos qué.
pero este agente externo logra establecer una diferencia de potencial B a B, de tal manera que hay un potencial mayor en A y menor en B. Cuando yo tengo un potencial mayor en un punto y menor en el otro punto, recordemos que el campo eléctrico, lo voy a poner aquí, iría en esta dirección, pero el campo eléctrico, ¿sí?, está establecido, o sea, el conductor quedó inmerso en ese campo eléctrico, ¿sí? Aquí donde estoy conectando los cables, déjenme borrarle porque pareciera que el campo está como flotando ahí en el ambiente, ¿no? Recuerden que los cables los estoy conectando precisamente aquí, en este extremo del material conductor y en este otro extremo del material conductor. Entonces aquí se establece un campo que va del potencial mayor al potencial menor, ¿sí? Entonces, los electrones se van a mover en la dirección opuesta, es decir, en dirección opuesta al campo eléctrico. Entonces voy a tener a los electrones moviéndose, desplazándose en esta dirección, a los que están en la banda de conducción. No todos los electrones del conductor, pero sí los que están en la banda de conducción, los voy a desplazar. No importa que no sean todos, recuerden que los conductores tienen una gran cantidad de portadores de carga libres, es decir, una gran cantidad de electrones, ¿sí? Y entonces se van a desplazar. Y eso va a constituir, o eso constituye un flujo de carga. Y ese flujo de carga es al que le llamamos corriente eléctrica. Se establece una corriente eléctrica que se denota con la letra I, que es la letra que le ha asignado el sistema internacional, y que se va a dar en amperes. O puede darse también en sus múltiplos o sus submúltiplos, ¿de acuerdo? Como miliamper, microamper, nanoamper, en circuitos normalmente de muy baja potencia, que son normalmente los circuitos electrónicos, o bien tendremos kiloamper o megaamper, ¿no? Megaamper no, decenas de miles de amperes, sí podemos tener, ¿sí? Entonces, ahí sí diríamos que son más o menos los prefijos que usaríamos, ¿no? O sea, los kiloamper en la parte superior, o bien los miliamper, microamper, que sería nanoamper, es prácticamente despreciable. Microamper todavía es apreciable hablando de circuitos electrónicos, ¿sí? Hablando de semiconductores. Bueno, entonces tendríamos una corriente. Pero aquí notamos algo raro. ¿Alguien me dice qué ve raro? ¿O qué le llama la atención de lo que acabo de dibujar? No entiendo por qué los electrones van en dirección hacia la izquierda y la corriente va hacia la derecha de un potencial mayor a un potencial menor. O sea, eso sí lo entiendo, pero los electrones, ¿por qué van en dirección opuesta? Porque los electrones se van a mover siempre al potencial mayor, ¿de acuerdo? Pero o sea, los electrones... ¿no sería el flujo de la corriente? No, ahí está. Ese es precisamente lo que quería que notaran. Okay. Esto se conoce como el sentido convencional de la corriente, ¿sí? Es algo que durante una convención se reunieron personas distinguidas, científicos, a quienes estamos dispuestos a hacerles caso, ¿no? Y convinieron en algo. Durante su convención quedaron de acuerdo en que este sería el sentido convencional de la corriente. Y ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Bueno, la respuesta es sencilla. Antes del descubrimiento del efecto fotoeléctrico por parte de Einstein, lo que se pensaba es que no eran los electrones los portadores de carga libre en un conductor. Se pensaba que los portadores de carga libre eran los protones. Entonces, pensaban que eran los protones. Lo voy a poner así como... Es verdecito, ¿verdad? Sí. Pensaban que eran los protones. No, espérenme. Sí, pensaron que eran los protones.
Entonces, imagínense los protones, le voy a poner aquí la letra P, mejor más fuerte, pues no se nota. Los protones, que son la carga libre, pero positiva, más bien, pensaron que eran los portadores de carga libre. Ahora sabemos que no son libres. ¿Dónde están los protones dentro del átomo? ¿Dónde están? ¿Dónde ubicamos a los protones dentro del núcleo? Ya les dije. Los protones dentro del átomo los ubicamos en el núcleo, ¿están de acuerdo? Ahí están los protones, en el núcleo. Movilizar a los protones implica romper el núcleo. Se necesitan cantidades enormes de energía para desplazar a los protones. Entonces, no son portadores de carga libres. Los portadores de carga libres son los electrones, pero son carga negativa, ¿no? Pero eso no se supo, sino hasta que Einstein plantea, y por lo cual recibió el premio Nobel, el efecto fotoeléctrico, en donde se veía este desplazamiento de electrones. ¿Sí? Y entonces, hasta entonces, voltearon la vista a ello y concluyeron que efectivamente los portadores de carga libre son los electrones. Y entonces dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a cambiar el sentido de la corriente que teníamos y vamos a poner ahora la corriente en el sentido de los electrones, y por eso tuvieron que hacer su convención para tomar una decisión una vez que se supo que no eran los protones los portadores de carga libres. Sí son portadores de carga, claro, los protones portan una carga, pero es positiva. Y no están libres, están en el núcleo. Entonces, obviamente ellos ya le habían asignado el signo positivo a los protones, ya desde mucho tiempo atrás, pero pensaban que eran los protones los que se desplazaban. Cuando caen en cuenta de este error que se tenía, ¿sí? Se decide entonces dejar como el sentido de la corriente aquel sentido que tendrían los protones al ser desplazados dentro del conductor, y los protones se moverían hacia el negativo. Así como los electrones se mueven hacia la terminal positiva, los protones se moverían, bueno, si es que fueran libres, se moverían hacia la terminal negativa. Por lo tanto, ¿sí? La corriente tendría la dirección que acabo de dibujar aquí. Esta sería la dirección que seguirían los protones. Y como se quedó así, entonces ahora trabajamos con el sentido convencional de la corriente, aunque todos sabemos que no son los protones los que se mueven, sino que son los electrones. Pero hacemos uso de este sentido convencional, considerando que fue lo que se definió. Ahora, eso no quiere decir que no haya artículos, libros, reseñas, no sé, simuladores, en donde se usen a los electrones para mostrar cómo es el sentido de la corriente. Revisen los simuladores que hemos visto en el laboratorio y se darán cuenta que hay algunos simuladores que ponen el sentido de la corriente igual que el electrón. O sea, si los electrones se mueven a la izquierda, en esos simuladores ponen como que la corriente se mueve hacia la izquierda. Están usando el sentido electrónico o la corriente electrónica, que es como le llaman también. Están hablando de la corriente electrónica, no la del sentido convencional de la corriente. Entonces, ustedes ven un simulador y les marcan que la corriente va en la misma dirección que los electrones. No es que estén equivocados, es que están usando o no están usando el sentido convencional de la corriente, están usando el sentido, o lo que se conoce como la corriente electrónica, ¿sí? No sé si se le llame convención pasiva. ¿Cómo pusiste aquí? No sé si se le llame convención pasiva, puede ser, no la conozco con ese nombre, pero lo que sí es cierto es que es una convención, ¿sí? Yo la conozco como el sentido convencional de la corriente, y que finalmente es como la mayoría de los libros están. Hay por ahí un autor que tiene libros muy buenos de análisis de circuitos eléctricos, que se apellida Floyd. Floyd lo que hace es
considerar que en sus libros, que la corriente va en el sentido de los electrones. Y la verdad es que la mayoría de los alumnos no tienen problemas en usar ese sentido para la corriente, porque pues simplemente va todo al revés, ¿no? Todo al revés de cómo sería si usáramos el sentido convencional, y hasta cierto punto eso es fácil de asimilar, ¿no? Lo ves como, bueno, todo va al revés, ¿no? No pasa nada, todo va al revés, y porque estamos pensando en que son los electrones los que se mueven, y pues bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, para nosotros esto es muy fácil. En el caso de la corriente alterna, no hay ningún problema, porque en el caso de la corriente alterna se está alternando la polaridad de la diferencia de potencial, y entonces tenemos a la corriente primero circulando en un sentido, digamos horario, y después tenemos, así, digamos horario, y después tenemos a la corriente cuando se cambia la polaridad circulando al revés, y luego en otro sentido, y luego al revés. Ojo, estamos hablando de sentidos, en un sentido o en el otro sentido. No estoy hablando de corrientes positivas o corrientes negativas, ¿de acuerdo? Podemos suponer que si yo estoy diciendo que la corriente, como la estoy marcando, es igual a 3 amperes, una corriente de menos 3 amperes estaría circulando al revés. Pero no quiere decir que estemos hablando de corrientes positivas o negativas, sino corrientes que están circulando en sentido opuesto, ¿sí? Son varios los detalles que tenemos que tener bien presentes cuando estamos analizando, pero así de simple se los voy a decir. Mientras no nos digan otra cosa, estamos manejando el sentido convencional de la corriente. Y si acaso tuviéramos una duda, la corriente siempre va a pasar en un conductor, la corriente siempre irá en el sentido convencional, siempre irá del más al menos. Vean, la corriente va de más a menos dentro del conductor. No estoy hablando de la fuente. Dentro del conductor, este más está aquí y este menos está acá. Entonces, la corriente en un conductor siempre va a ir de más a menos, si usamos el sentido convencional de la corriente. Si ustedes ven lo contrario, entonces una de dos, o se equivocó alguien o están usando el sentido, el no convencional, la corriente electrónica. Pero créanme que eso es muy poco común, ¿eh? Tiene que ser algo que esté bien aclarado, que bien especificado. Ahora, en el caso de Floyd, les comentaba que Floyd escribió estos libros. Resulta que cuando Floyd escribe que libros hablando ya de componentes semiconductores, es donde truena la bomba, es donde empieza la gran confusión. ¿Por qué? Porque en los semiconductores, particularmente hablando de diodos y transistores, ¿sí?, hablamos de huecos y de electrones. Entonces, ahí es donde los alumnos se confunden mucho, porque ya tenemos dos portadores de carga libres, los huecos y los electrones. Eso es lo que pasa con los semiconductores, que ya no hay un solo portador de carga libre, un solo tipo, que sería el electrón, sino que además están los huecos. Y entonces lo que hace Floyd tratando la corriente electrónica, lo único que provoca es que se confundan mucho los alumnos. ¿Y qué hizo Floyd? Pues terminó sacando sus dos versiones, ¿sí? Los libros que ahora se venden son muy buenos, la verdad son muy didácticos. Esos sí son unos ladrillos, pero son muy didácticos porque mete muchas imágenes, mete imágenes también de cómo se vería el circuito armado o alambrado, y sacó su versión para sentido convencional de la corriente o bien la corriente electrónica, ¿no? Entonces, bueno, para que se den una idea del alcance de esta decisión que tuvieron los físicos durante el siglo pasado para definir que se iban a quedar con el sentido convencional de la corriente. ¿De acuerdo? Entonces, el sentido convencional de la corriente es el sentido que llevarían un flujo de protones, ¿de acuerdo? Moviéndose los protones, ese sería el sentido en el que se establece la corriente y a la que le llamamos sentido convencional de la corriente. ¿De acuerdo?
Bueno, entonces, si es un flujo de carga, este flujo lo tenemos que entender como una cierta rapidez, porque para definir a la corriente eléctrica decimos que es diferencial de Q en un diferencial de T. Tenemos que pensar en la sección transversal, ¿sí? Yo podríamos poner, incluso aquí podríamos mejorar esta definición a través de la sección transversal de un conductor, ¿sí? Entonces, imagínense, es la cantidad de carga por unidad de tiempo que está cruzando esta sección transversal, que está cruzando, que pasa a través de esta sección transversal. ¿Eso qué significa? Pues que si lo vemos en condición para casos particulares, podemos decir que la corriente que se da en amperes es igual a la cantidad de carga que ha transcurrido durante un determinado tiempo, o un delta Q entre un delta T, ¿sí? ¿Cuántos coulomb en cada segundo? Eso es lo que me está diciendo. Si yo digo, por ejemplo, si por ejemplo tenemos un ampere, ¿de acuerdo? Si decimos, por ejemplo, un ampere, bueno, vamos a poner otro número que no sea la unidad. Si, por ejemplo, yo digo 4 amperes, estamos diciendo que el flujo de carga del flujo de carga, el flujo de electrones, estrictamente hablando, ¿sí? A través de la sección transversal del conductor, es tal que tenemos 4 coulomb cada segundo cruzando la sección transversal. Y 4 coulomb son un montón de electrones. Recuerden que los electrones portan una carga que es igual a menos 1.602. Déjenme pasarlo más para acá. Los electrones portan una carga que es igual a menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, si dividimos los 4 coulomb entre la carga que porta cada electrón, pues nos vamos a dar una idea de cuántos electrones son desplazados y están cruzando el área de sección transversal cada segundo. Una corriente de 4 amperes es una corriente, digamos, ya grande, hablando de circuitos eléctricos que tenemos así en la mesa, en nuestras casas, etcétera. Obviamente hay equipo electrodoméstico que desarrolla una potencia tal que demanda más corriente, como por ejemplo una plancha, un sartén eléctrico, un hornito eléctrico, una secadora de cabello, ¿sí? Todos estos elementos que son utilizados para proveer energía calorífica, ¿sí? Que sea notoria. No estoy hablando de una plancha, de un sartén eléctrico, de un horno eléctrico, de una secadora, etcétera. Bueno, entonces son corrientes elevadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una plancha cuando la tienes conectada al máximo, o sea, que quieres planchar lino, que se llama lino y rayón, ¿no? Que es lo más alto, puedes estar demandando una corriente de 10 amperes. Si la plancha es de una buena potencia. Normalmente una plancha anda por los 1000 watts, ¿sí? Entonces serían alrededor de 8 amperes. Es una corriente muy elevada. ¿Vale? Entonces, bueno, a final de cuentas, sí, exacto, el cálculo que hace su compañero aquí en el chat, pues estaríamos hablando de una cantidad enorme. ¿Cuánto es? ¿Son 249 millones? No. 2.496 millones, ¿no? 878.901 electrones. Una gran cantidad de electrones cuando hablamos de 4 coulomb, 4 amperes, que son 4 coulomb cada segundo. Recordemos que cada electrón porta esta carga. Entonces sí es una gran cantidad de electrones.
¿de acuerdo? Pero por eso esto ya se puede volver riesgoso para nosotros. Lo que no pasa con un generador Van der Graaf. Decíamos que el generador Van der Graaf, a pesar de que puedes encontrar diferencias de potencial del orden de los miles de volts, su carga es del orden de los picocoulombs. Entonces es una cantidad de carga muy pequeña. Son picocoulomb. Si yo, por ejemplo, digo que tengo una corriente I igual a 4 picocoulomb, 4 picoampere, estaremos hablando de que tengo una corriente que nos está diciendo que fluyen 4 picocoulomb cada segundo. Es decir, 4 por 10 a la menos 12 coulomb cada segundo. Aquí quedó como medio raro el segundo, ¿no? 4 picocoulomb cada segundo. Ahora, si dividimos 4 por 10 a la menos 12 entre 1.602 por 10 a la menos 19, pues ya es una cantidad mucho menor de electrones los que estamos desplazando, ¿no? Entonces, sí, y ahí es, por ejemplo, por esa razón que no nos afecta tanto, no se siente bonito una descarga del generador Van der Graaf, pero tampoco te va a dañar, ni siquiera es suficiente como para acalambrar tu mano, ¿sí? Como para que tu mano se sienta acalambrada, que se contraiga el músculo de tal forma que sientas que no la puedes abrir el puño, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que es por eso que las grandes cantidades de corriente, cuando sabemos que estamos manipulando un equipo de alta corriente, hay que ser muy, muy, muy cuidadosos, ¿sí? Bueno, vamos a, entonces, no sé si hay alguna duda de esta lámina. Todo bien, profesora. Vamos ¿Sí? bien. Ok. Bueno, vamos a la siguiente página. Bueno, entonces ya hablamos de qué es la corriente, ¿no? Es un flujo de carga y este flujo de carga se mide en términos de rapidez, es decir, cuánta carga cruza por unidad de tiempo, ¿sí? Por unidad de tiempo. Entonces, es parecido, bueno, por ejemplo, como al flujo másico, ¿no? El flujo másico en un sistema hidráulico. Cuando te dicen, por la tubería se descargan X cantidad de metros cúbicos cada segundo, ¿no? Estás hablando de un flujo másico. O bien, cuando hablas de un flujo de volumen, ¿no? Se están descargando determinados, el flujo másico se están descargando X kilogramos cada segundo, ¿no? Y el flujo de volumen sería aquel en el cual dicen, descarga esa tubería X metros cúbicos cada segundo. Igual aquí en circuitos eléctricos hablamos de un flujo también, pero este flujo es de carga. ¿Cuántos coulomb cada segundo? ¿De acuerdo? Bueno, continuando con esto, ahora la pregunta es, vamos a ponerlo aquí. Estamos viendo el efecto. ¿Cuál es el efecto de que en un conductor, al haber campo eléctrico, en ese conductor, dado que el conductor tiene una gran cantidad de portadores de carga libre, pues se van a empezar a desplazar los electrones hacia la terminal positiva, ¿de acuerdo? O pensándolo de otra manera, moviéndose en sentido opuesto al campo eléctrico. Van a empezarse a mover. Y entonces ahora la pregunta es, ese es el efecto. Ahora la pregunta es, ¿quién impone esa diferencia de potencial de tal que se establezca un campo eléctrico en el conductor? ¿No? Esa sería la siguiente pregunta. ¿No? Sería la fuente. ¿Perdón? Sería la fuente. Ya sería la fuente, exacto. Entonces aquí ponemos qué elemento es capaz de imponer una diferencia de potencial, de tal
tal que establezca un campo eléctrico en el conductor. Ahí. En el conductor. ¿Qué elemento? ¿Sí? Y a este elemento se le denomina fuente de fuerza electromotriz. ¿De acuerdo? Pues decía que no sigo para nada el orden que está ahí, porque si no tendríamos que esperarnos como otra clase para empezar a hablar de las FEM. Se le llama FEM, llamada FEM. Ahí está. Fuente de fuerza electromotriz, llamada FEM, y que es el agente externo al conductor que es capaz de proveer energía. Profesora, se le cambió la página. Sí, lo que estoy viendo. ¿Y qué es el agente externo? A ver. Externo. ¿Cómo habíamos dicho? Que es capaz, yo por estar viendo las teclas de que no me vaya a equivocar, no, ¿cómo habíamos dicho? Que es capaz de proveer la energía en forma de campo eléctrico. Es una energía eléctrica, ¿no? Llamamos energía eléctrica. Ahí. Y lo hace al establecer una diferencia de potencial en sus terminales. Punto, así de simple, ¿sí? Es decir, yo tengo un equipo, un dispositivo, ¿sí? Un elemento que es capaz de establecer una diferencia de potencial en sus terminales. Y si algo aprendimos en el primer tema es que cuando tienes un campo eléctrico, dentro del campo eléctrico se establecen diferentes puntos de potencial, lo cual significa que dentro de un campo eléctrico hay un gradiente de potencial. Fue el tema con el que terminamos el tema 1, el subtema, ¿sí? Si hay una diferencia de potencial, hay un campo eléctrico ahí, ¿de acuerdo? Entonces, si ahora al revés, yo tomo un equipo, agarro una caja y veo que esta caja en sus terminales me entrega una diferencia de potencial, con esa diferencia de potencial, ¿sí? Puedo establecer un campo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues, ¿dónde quieres establecer ese campo? ¿De acuerdo? Ese campo lo quiero establecer aquí en el conductor. Entonces aplícale diferencia de potencial al conductor. ¿No? Quiero que el campo se establezca aquí en el conductor. Bueno, toma tu fuente y aplícale esa diferencia de potencial a tu conductor y vas a establecer un campo eléctrico ahí. ¿Sí? A través de esa diferencia de potencial, pero necesitas a ese agente externo. Ejemplos de FEM, ¿sí? Ejemplos de FEM. Ejemplos de FEM, pues podría ser una batería, efectivamente, una batería, una celda primaria. Llamamos, ejemplo de FEM. ¿Por qué no escribió? Batería
celda primaria, que son las pilas no recargables. Las celdas secundarias son las pilas recargables. Podría ser una celda solar. La celda solar nos puede dar una diferencia de potencial. Elementos piezoeléctricos, que basta con que los unamos para que puedan en un momento dado generar diferencias de potencial. Generadores de voltaje. Hay que escribir ahí. Generadores de voltaje. Fuentes de poder, como las que se usan en el laboratorio. Eliminadores de batería, que es prácticamente lo mismo, nada más que la diferencia con las fuentes de poder es que generalmente las fuentes de poder tienen voltaje que tú puedes ir variando, ¿sí? Y en el caso de los eliminadores de batería, generalmente ya traen valores predefinidos, generalmente múltiplos de 1.5, que es el voltaje de las pilas, ¿no? Bueno, por mencionar algunos, etcétera. Todas estas son ejemplos de FEM. Son capaces de entregar una diferencia de potencial o un voltaje en sus terminales y con ello pueden imponer un campo eléctrico o establecer un campo eléctrico en el conductor al cual se van a conectar. ¿De acuerdo? Y con ese campo eléctrico pueden movilizar a los electrones haciendo que circule una corriente. Es decir, está realizando trabajo sobre los electrones. Y este desplazamiento de electrones a su vez transforma la energía en alguna otra forma. Si esto fuera, por ejemplo, el conductor dentro de un foco, de las bombillas tradicionales, estando esto inmerso en una cápsula o en una ampolla al vacío, ¿sí? Veríamos luminosidad. Entonces, el desplazar estos electrones nos transforma en energía luminosa o también en energía de calor, ¿no? Calorífica. Entonces, el hecho de desplazar los electrones, pues tiene una razón y por eso estoy dispuesta a pagar un precio, ¿no? Utilizando una FEM que me va a costar la pila, me va a costar la batería, me tendré que conectar la fuente de poder y voy a tener que pagarle a la Comisión Federal, ¿no? La energía eléctrica porque estoy usando una fuente de poder que conecté a la toma corriente donde tengo el voltaje de la Comisión Federal, etcétera. Eso es más o menos, ese sería la FEM. La FEM, y por eso se le llama de fuente de fuerza electromotriz, porque es capaz de movilizar a los electrones. Es un término que ha entrado en desuso, ¿de acuerdo? Porque diera la impresión que se movilizan a los electrones por el simple hecho de que se establece la diferencia de potencial. Pero es hasta que esta diferencia de potencial establece un campo eléctrico en el conductor que realmente tenemos el movimiento de los electrones. Entonces, por eso hubo controversias en si estaba bien llamarle FEM. Pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Convencionalmente, aquí no hubo una convención, más bien diríamos tradicionalmente le llamamos fuentes de fuerza electromotriz y es un término que se usa mucho en los libros de electricidad, la FEM. La FEM, que es precisamente esa fuente que entrega el voltaje. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profesora. A ver, tengo aquí repetidas las hojas porque vamos a borrar una de ellas. Vamos a borrar esta. Me quedamos. Sí, la quiero borrar. Bueno, pues ya dimos algunos ejemplos de la fuentes de fuerza electromotriz. Uno de ellos, por ejemplo, el que es como el típico, ¿sí? Es el de la pila, ¿no? Es así como el ejemplo típico de una FEM, el de la pila. Vamos a ver entonces cómo es que vamos a aprovechar esta hoja o esta lámina para ver cómo es que se produce esa diferencia de potencial
cómo es que tenemos una transformación de energía de un tipo a otro, ¿sí? Y qué tipo de voltaje es. Vamos a poner aquí. Ay, igual que hace rato, vamos a poner ejemplos de FEM. Ejemplos de FEM de voltaje directo. ¿Sí? Le llamamos DC o CD, depende cómo lo queramos manejar, porque si ponemos CD, pues ahí se ve claro corriente directa, ¿no? Pero esto tiene que ver con cómo se escribiría en inglés, ¿no? Direct current. Entonces, por eso es DC, ¿sí? Pero también podría ser CD. En español sería CD. Por las iniciales en inglés sería DC. Bueno, cualquiera de las dos es bueno, porque lo podemos distinguir perfectamente del voltaje alterno, que sería AC o CA, ¿de acuerdo? Entonces no hay confusión. Este sería, vamos a ver un ejemplo clásico de este tipo de voltaje. Y el ejemplo clásico es la celda primaria, ¿sí? Pues el ejemplo básico es la celda primaria. Porque esto no me está respondiendo. A ver. Ya sé por qué. A ver, sí. No. Pero pues tendremos que ponerlo aquí mismo porque ya no me responde. A ver. Celda primaria. Transforma la energía química en energía eléctrica. Al quedar cargados sus electrodos con distinto tipo de carga. Uno positivo y otro negativo. Debido al efectuarse la reacción química al interior de la misma. Bueno, así sabemos que tenemos, por ejemplo, nuestra celda, y en esta celda se introducen dos electrodos, ¿no? Seguramente algunos hicieron alguna vez algún experimento, creo que en química lo hacen, ¿no? ¿Sí? Sí, en química se hace eso. Sí, ¿verdad? Entonces sí, tienen dos electrodos, perdón. Aquí sumergidos en una base. ¿Y se acuerdan de qué materiales son los electrodos? El típico, el ejemplo típico. Zinc. Un electrodo es de zinc y el otro electrodo es de cobre. ¿Sí? Al estar sumergidos o inmersos en esta base, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el zinc empieza a perder electrones. Y estos electrones los gana el electrodo de cobre, de tal manera que el cobre queda negativo y el zinc queda positivo. ¿Qué pasa cuando tenemos
dos barras, una positiva y otra negativa. Se establece un campo eléctrico entre ambas. Y si hay un campo eléctrico, hay una diferencia de potencial. Si nosotros lo viéramos por arriba, o sea, en una vista superior, veríamos dos cilindros, nada más veríamos el top del cilindro, la tapa del cilindro, ¿sí? De zinc. Si este es el de zinc, veríamos esto zinc positivo y el cobre negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Ajá. Bueno, ¿qué pasa? O sea, si lo vimos desde arriba, sería como si tuviéramos dos cargas puntuales, ¿sí o no? Vistos desde arriba. Y esto para nosotros es bastante familiar. ¿Qué pasa cuando tengo dos cargas esféricas o dos cargas puntuales, una positiva y otra negativa? Se establece un campo que tiene una forma muy, muy peculiar. Líneas que salen de la carga negativa y líneas que están entrando a la carga negativa. Tenemos una sola línea que refuerza este campo. Sale esta línea y se va a reforzar con la que va a entrar aquí, que entra perpendicular. Entonces tendríamos esta línea y así sucesivamente. Probablemente se acuerden de la práctica, ¿no? Donde se ponen las semillas de pasto y se aprecia esta configuración, ¿de acuerdo? Pues esto mismo, si pudiéramos ver el campo, lo veríamos cuando vemos una pila desde la vista superior, desde arriba, viendo los electrodos. Bueno, depende también de qué pila, ¿no? Porque hay unas pilas que son como las de 1.5 que no están los dos electrodos acá en un solo extremo. Uno es el positivo y el otro extremo es el negativo, ¿de acuerdo? Pero hay otras pilas, como por ejemplo las pilas de 6 volts, que son así como unos prismas rectangulares. Esa pila de 6 volts tiene los electrodos dispuestos de esta forma, de tal manera que aquí sabes cuál es el positivo y cuál es el negativo. Y así veríamos, hay un campo eléctrico, porque hay una diferencia de potencial en las terminales. Y entonces, esta celda primaria, ¿sí? Nos es útil cuando la conectamos espérenme tantito, permítanme. Permítanme, déjenme cerrar una cosa. Ay, disculpen. ¿En qué estábamos? En la celda, ¿no? Entonces, a ver, vamos a regresar a la celda primaria. Esa diferencia de potencial que tenemos ahí, hacemos aquí, entonces, en la vista superior, déjenme dibujar el campo. Tendríamos entonces este campo. Es un campo intenso, ¿están de acuerdo? Sí. Hay una diferencia de potencial ahí. Y cuando nosotros tomamos esta celda y la conectamos a un componente, empieza a fluir la carga. ¿Por qué? Porque en el conductor se está estableciendo este campo eléctrico, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues con los cables. Si tú tienes una pila, vamos a ponerlo así como en los simuladores, ¿no? Y este extremo es el positivo y tú lo conectas a un conductor, esta diferencia de potencial que tenemos al quedar a través de estos alambres. Los alambres actúan como una línea equipotencial, de tal manera que este potencial que tenemos aquí es el mismo que tendremos del lado del conductor
y gracias a este alambre, este potencial que tenemos aquí es el mismo potencial que hay acá, de tal manera que ahora tenemos una diferencia de potencial entre dos puntos que le vamos a llamar A y B, ¿sí? Puede ser C y D o X, Y, etcétera. Al haber una diferencia de potencial, establecemos un campo y entonces fluye la carga y tenemos entonces una corriente. Entonces la estamos usando como FEM al conectarla al conductor, ¿de acuerdo? ¿Sí? La estamos usando como fuente de fuerza electromotriz. Por eso había un poco de controversia, porque se preguntaban si necesita conectarse para volverse FEM o es FEM por el simple hecho de tener una diferencia de potencial. Y ahí venía la controversia, porque están de acuerdo que la celda, la conectes o no la conectes, tiene su diferencia de potencial, ¿no? Y es una FEM, a pesar de que no estamos transfiriendo energía o conectándola a ningún elemento. Es hasta al momento en que la conectas que tenemos entonces el movimiento de los electrones. Antes no. Entonces, si yo tengo una pila, ¿sí? Ahí está su diferencia de potencial. Que te sirva para algo o no, ya depende de ti, dónde la vas a colocar o para qué la quieres, para qué la compraste. Si nosotros pudiéramos ver el voltaje de esta pila en un osciloscopio, ¿qué veríamos? ¿Qué veríamos aquí? Veríamos un voltaje, una línea continua, ¿no? Una línea, ¿sí? Con un valor constante, cuya magnitud es de 1.5. Voltaje en función del tiempo. Estaríamos hablando de que el voltaje no cambia. ¿Qué tipo de voltaje entrega una celda primaria? Ya decíamos, voltaje directo. Pero voltaje directo y además constante. ¿Están de acuerdo? Es un voltaje directo y además es constante. No cambia en el tiempo, a menos que ya empiece a disminuir la reacción química. Que ya no haya manera, ya no pueden liberarse electrones y que vayan hacia el cobre. Ya no. Entonces, si disminuye la carga, no digo que sea cero, pero si disminuye, entonces disminuye ese voltaje. Y es cuando normalmente lo que hacemos es reemplazar la pila, reemplazarla por una nueva que mantenga ese voltaje de 1.5. ¿De acuerdo? Pero si lo consideramos esta medición con el osciloscopio en un tiempo razonable como para observar el fenómeno, pues no debería de cambiar el valor. Se va a empezar a deteriorar, pero ya mucho tiempo después va a disminuir ligeramente ese valor, hasta que decimos, no, pues ya hay que desecharla, ya nos está midiendo 1.4, ¿no? Ya no nos sirve. O sí nos sirve, pero no nos permite que funcione adecuadamente en nuestro equipo que necesita ese 1.5. A este se le conoce como voltaje directo, pero en realidad estamos teniendo un caso particular que es el voltaje continuo. Es continuo porque no cambia su valor. Este es un caso particular. Todas las FEMs de voltaje directo se comportan así, no necesariamente. Tal vez sea lo deseable, sí. Deseamos que no cambie su valor, porque mi circuito está considerado, está diseñado, está analizado para que el voltaje no cambie. Es de voltaje directo, pero continuo. ¿De acuerdo? Si yo les dijera que tengo una FEM X, no sabemos cuál es, está dentro de una caja negra. Si la FEM me entrega un voltaje que va así, ¿qué dirían ustedes que es? ¿Directo?
Es o alterno. Alterno. ¿Qué opinan los demás? Sí, alterno. Este voltaje también es directo. No es alterno, pero hay no cambio es de- continuo. No es continuo. Sí, es cierto, porque no está bajando del eje. Exacto, no está cruzando por el cero. ¿Están de acuerdo? Sí. Al no cruzar por el cero, ¿sí? No estoy alternando su polaridad. ¿Qué implicaría que cruce por el cero? Si cruza por el cero, cambio su polaridad, ahora tendría valores negativos con respecto al que tengo originalmente, ¿sí? Y eso significaría que se ha alternado su polaridad. Ahora el más está en el punto B y el menos está en el punto A. Pasar por el cero, eso implica que se está alternando la polaridad. Primero teníamos positivos, valores positivos en A, y ahora lo que tenemos son valores negativos, y positivos y negativos, y así sucesivamente. Entonces, para que el voltaje sea alterno, tiene que haber un cruce por cero que indique que se está alternando la polaridad. Entonces, para que sea un voltaje alterno, tendríamos que ver ese cruce y no está sucediendo en este caso. Este es un voltaje directo también. Lo que pasa es que no es continuo. ¿Qué significaría esto? Que está teniendo oscilaciones, ¿de acuerdo? Está teniendo variaciones, a lo mejor se nos descompuso la FEM, ¿no? Y ya no está regulando el voltaje. Difícilmente va a pasar esto con una pila. Con una pila se nos va disminuyendo, pero nunca veremos estas oscilaciones. Claro, hay personas que aseguran que si metes la pila al refrigerador, ¿no? O que si la dejas toda la noche en el piso frío, se estimula la reacción química y puedes tener un subidón otra vez de voltaje, ¿no? Pero bueno, puede ser que sí funcione, puede ser que no funcione, pero en términos normales, sin meter mano, digamos, ¿sí? Lo que pasaría aquí es que va disminuyendo el voltaje, pero nunca veríamos oscilaciones. Entonces, el voltaje sigue siendo directo, ¿sí? A lo mejor ya no es continuo porque empieza a deteriorarse, pero mientras permanezca con un valor constante, es un caso particular del voltaje directo y es continuo. Mientras no cruce por cero, es directo. Lo que pasa es que tiene oscilaciones. Eso es lo que hace, por ejemplo, un circuito rectificador con diodos. Para los que van a llevar electrónica, ¿sí? Un circuito rectificador con diodos lo que hace es transformar un voltaje alterno en voltaje directo, pero no continuo. Simplemente van a dejar de ver el cruce por cero. Y eso ya es una rectificación, es a lo que le llamamos rectificación. Entonces, estamos aprovechando este subtema para repasar lo que se ve en la práctica 3, porque en la práctica 3 precisamente tenían que hablar de esto, ¿sí? Y este voltaje alterno, un voltaje alterno, pues definitivamente sí implicaría ese cruce por cero. Como les dije, vamos a pensar una señal triangular, por ejemplo. Una señal triangular es un voltaje alterno porque está cruzando por cero. O sea, no tiene que ser una señal sinusoidal, no tiene que ser un voltaje, ¿sí? Que al graficarlo lo vemos como una senoide, ¿no? No, basta con que cruce por cero. Cualquier voltaje que tengas, diente de sierra, onda cuadrada, onda triangular, onda sinusoidal, que esté cruzando por cero, es un voltaje alterno. Puede tener cualquier forma. La señal sinusoidal tiene una gran ventaja cuando trabajas con capacitores y con inductores, porque cuando es sinusoidal y trabajas con capacitores y con inductores, sigue siendo sinusoidal su corriente, la corriente que va a circular en el circuito.
En cambio, si usas onda triangular u onda cuadrada, la corriente va a tener otra forma, ¿sí? Si es una triangular, el voltaje en el capacitor, tendrías una onda cuadrada en la corriente, ¿sí? Entonces, bueno, pues es por eso complicado trabajar otras ondas que no sean las sinusoidales cuando tienes capacitores e inductores, trabajando con voltaje alterno. Eso no lo hemos visto nosotros y no lo vamos a ver en el curso. En el curso, ¿qué fue lo que vimos el tema pasado? El tema pasado vimos capacitores, pero siempre lo trabajamos con voltaje directo continuo, ¿sí? O simplemente digámosle con directo. No vimos qué pasa con un capacitor cuando le aplicas voltaje alterno. Eso ya lo ven en análisis de circuitos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profesora. Bueno, ok. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo de FEM. Por ejemplo, la fuente de poder. ¿Sí? Una fuente de poder es esa caja que ustedes ven ahí cuando les hablan del material de laboratorio. Aquí, acuérdense que aquí hay dos compañeros, me parece, que están en presencial en el laboratorio, ¿no? Sí, recuerdo, Sí. me parece recordar. Entonces, ahí usan fuentes de poder. Esa es una FEM. Pero antes de pasar a la fuente de poder, me gustaría decirles, a ver, cuando ustedes, bueno, ya esto es un poquito antiguo, ¿verdad? Porque ahora normalmente las linternas que compras son recargables, ¿no? Las conectas directamente a la toma corriente para que se carguen. Pero de las lámparas antiguitas que poníamos las pilas, no le poníamos una sola pila. ¿Cuántas pilas le colocábamos? ¿Quién se acuerda de eso? 2 o 4. Podríamos incluso hasta 4, ¿no? Es decir, poníamos una pila de 1.5 y enseguida otra, vamos a pensar 3, ¿de acuerdo? Para que quepa aquí. Una de 1.5, otra pila de 1.5 y una tercera pila de 1.5. Y se acuerdan que normalmente el contenedor, en el contenedor de las pilas, o sea, donde se colocan las mismas, como que las colocas en una posición y la siguiente pila va en la posición opuesta, o sea, como que se van alternando la posición de la pila, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Como que primero te ponen aquí el más y aquí el menos. Aquí debe ir el menos y aquí debe ir el más. Y ahora debe ir el más y luego aquí el menos. Y así vas colocando la pila. ¿Sí me explico? Sí. Sí, está la cajita y ahí pones tu pila con esta posición. La que sigue va al revés y la tercera va así, ¿no? Así, yo en mi calculadora, pues así pongo mis pilas, ¿no? Las pilas chiquitas. Bueno, estas del AAA. Esto significa que dentro de la cajita, la conexión con la cual va a quedar, exacto, también en los controles, en la cual va a quedar, se está alternando la polaridad y tenemos más, menos, y este menos queda unido con el más. Luego tenemos más, menos, y este menos queda unido con el más. Es decir, internamente aquí están unidas estas dos con una plaquita y acá están unidos con otra plaquita. De tal manera que cuando pones la pila, aquí está una pila, aquí está la otra pila. Ay, me cuesta trabajo controlar esto. Con esta plaquita estamos uniendo el menos con el más y con esta plaquita estamos uniendo el menos con el más, de tal manera que hace este arreglo serie. ¿Sí lo ven? Van por aquí, se unen por acá, luego se unen por aquí y aquí están los extremos. Estos extremos serían estos extremos, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué pasa? Que ahí las pilas las estamos conectando en serie. Si medimos desde B hacia A para encontrar la diferencia de potencial B a B, si medimos desde B hacia A, tendríamos aumenta 1.5, luego aumenta otro 1.5 y finalmente aumenta un tercer 1.5, de tal forma que el total serían 4.5 volts, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que conectarlas en serie a las FEMS para sumar su voltaje. Una
Una conexión paralelo existe, sí existe y puede ser en un momento necesario, pero hay que ser muy cuidadosos, porque si vas a conectar dos FEMs en paralelo, deben tener el mismo valor, ¿de acuerdo? Porque si no vamos a provocar efectos de que una FEM va a empezar a cargar a la otra. Y el problema es que a final de cuentas no vamos a saber exactamente con qué voltaje van a quedar en el papel. Tendríamos que ir al laboratorio y medir, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por eso hay que tener mucho cuidado cuando conectas FEMs en paralelo. Tienen que ser el mismo voltaje. Aquí podríamos haber puesto una de 6 en serie con una de 1.5 y en serie con una de 1.5. Hay quienes no recomiendan eso, ¿no? Normalmente lo que te piden es que sean homogéneos, ¿no? Que sean del mismo tipo de pila, también para evitar que en un momento dado, si se tratara, por ejemplo, sobre todo cuando se trata de pilas recargables, porque entonces tendríamos un efecto como disparejo, ¿no? Una pila de 6 con una de 1.5, pues primero se va a cargar la de 1.5 y eso desequilibra el sistema, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, por eso nos recomiendan que sean pilas pues, del mismo valor. Esa es como la recomendación. Pero en el papel nada nos impide, ¿verdad?, poner una de 7.5 en serie con una de 1.5 y con otra de 1.5, y aquí tendríamos en total 10.5 volts, ¿no? Bueno, entonces en serie no hay problema. Se pueden conectar, en teoría, en el papel, fuentes de distinto valor. Sí se puede, no pasa nada. No es recomendable en lo físico, pero se puede hacer. En cambio, cuando están conectadas en paralelo, sí que se necesitaría, ¿cómo se llama? Que tuvieran el mismo valor. Ahora, entonces, ¿qué sentido tiene si van a tener el mismo valor? Pues es que juntas dos fuentes pueden entregar más corriente que una sola. Pero eso lo voy a platicar hasta que hablemos de potencia eléctrica, ¿sí? Entonces, hasta ahorita nos quedamos con esto, por favor, nada más. Vamos a ver ahora una fuente de poder. Por eso déjenme poner aquí una línea divisoria para hablar de una fuente de poder. Fuente de poder. Les decía que algunos de ustedes están asistiendo a presencial y ahí ya conocen ustedes las fuentes de poder. Estas fuente de poder, generalmente son fuentes de voltaje, porque también hay fuentes de corriente, ¿sí? Puede ser de voltaje o de corriente. Generalmente son de voltaje, pero eso no quiere decir que no existan fuentes de corriente. Esas están fuera del tema. Generalmente se utilizan más bien ya en laboratorios de electrónica, ¿sí? Tiene su particularidad y si existen, son más difíciles de mantener, son un poquito más delicadas, pero existen las fuentes de corriente. Esas no las vamos a manejar aquí en el curso, únicamente vamos a manejar fuentes de voltaje. En el laboratorio igual, son las fuentes que se van a manejar. Estas fuentes de poder, sí, vamos a poner aquí igual una mini definición. Es un dispositivo o es un elemento. A veces dispositivo es como el diodo, el transistor, ¿no? O equipo. Equipo electrónico que después de un proceso de rectificación de voltaje alterno. Acuérdense, ¿qué significa este proceso de rectificación? Que lo pasamos de AC a DC. Este sería el proceso de rectificación. Espérenme que no estoy segura de que diga alterno. Ahí sí. Es que parece que dice altemo, ¿no? Me parece que dice altemo, pero sí es alterno. Es que están muy juntas la R y la M. Bueno,
un proceso de rectificación de voltaje alterno, es decir, pasando de AC a DC, ¿sí? Me gustaría mejor ponerlo así. Rectificación de voltaje alterno a voltaje directo continuo. Eso es lo que hace la fuente de poder. Lo pasa de alterno a directo, pero específicamente a continuo, ¿de acuerdo? Si nada más lo pasara directo y no fuera continuo, ¿seguiría siendo una FEM? Claro que sí, pero no estaría regulada porque tendría oscilaciones. Entonces, yo no quiero que tenga oscilaciones, yo quiero que sea continuo, ¿de acuerdo? Ofrece entre sus terminales una diferencia de potencial o voltaje tipo DC. Entonces, la fuente de poder ofrece en sus terminales un tipo de voltaje de DC. Esa es la fuente de poder. Solo que, fíjense, está transformando energía eléctrica en energía eléctrica. O sea, no es como la pila que transforma energía química en energía eléctrica. Lo que hace la fuente de poder es simplemente transformar energía eléctrica de tipo de voltaje alterno a energía eléctrica, pero ahora en un tipo de voltaje directo continuo. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, aquí la transformación no es que sean distintos tipos de energía, pero sí distintas formas de diferencia de potencial, ¿no? Entonces tenemos una caja, imagínense la caja. Esta caja la vamos a conectar a 120 volts en AC. Corriente alterna, ¿no? Bueno, es un voltaje alterno. En sus terminales, las terminales de la fuente, esto es como una caja negra, pero sabemos que en las terminales de la fuente tenemos un voltaje directo. Por eso está marcado con más y con menos, porque si tuviéramos un voltaje alterno, pues no tiene ningún sentido marcar el más y el menos porque se van a estar alternando las polaridades. Entonces, como lo transforma de AC a DC, vemos que, una terminal es positiva y la otra negativa. No hay de otra porque es voltaje DC. No hay alternación de la polaridad. ¿De acuerdo? Esto significa que si lo pudiéramos ver en un osciloscopio, aquí tendríamos una corriente alterna. Esta corriente alterna después se transforma en una corriente rectificada que solamente tiene valores positivos. Aquí tendríamos valores tanto negativos como positivos. Acuérdense que aquí sí está cruzando por cero. Aquí en este caso tenemos solamente valores positivos. Bueno, por ahí se me fueron algunos piquitos. Después esta señal es filtrada, se pone un capacitor ahí, haciendo una suerte de circuito RC paralelo a la salida. Más o menos se ve algo así, ya con oscilaciones. Y luego un regulador para que este voltaje sea continuo. Ese regulador puede ser un circuito integrado que ya nos da un voltaje continuo, o bien puede ser con un diodo Zener, que también ya es un dispositivo semiconductor. También en el proceso de rectificación se usan diodos. Por eso digo que es un equipo electrónico, porque ya estamos usando diodos, ¿sí? De unión para hacer la rectificación y Zener para hacer la regulación. O bien el circuito regulador es un circuito integrado. Entonces vean cómo la fuente toma el voltaje, ¿sí?, que tenemos ahí en la toma corriente, lo rectifica, lo filtra, queda aquí una especie de oscilación, pero ya directa, igual que acá,
y aquí lo único que hacemos es pasar al aplanado, vamos a decirlo así. Esto es lo que hace la fuente de poder. ¿Qué es lo que está dentro de la caja negra? Pues todo lo que está. ¿Qué pasa dentro de la caja negra? Todo este proceso. Este proceso es lo que ocurre dentro de la caja negra. Yo lo único que veo es que a la entrada le aplico este voltaje y a la salida veo este otro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces me está entregando un voltaje directo continuo. Si yo digo, por ejemplo, en la práctica de esta semana se usó una fuente de poder en presencial con un rango de 0 a 60 volts. ¿Qué significa esto? Que con este control, ¿sí? Nosotros podemos incrementar el voltaje desde 0 hasta 60. Pero siempre lo veríamos así, continuo, en un osciloscopio. Desde 0 hasta 60. No, pues que no necesito los 60. Bueno, ajustalo al voltaje que tú necesites. Pues que 30. Pues ajustalo a 30. ¿Sí? ¿Vale? Sí, profesor. Entonces, a esas fuentes de poder se les conoce como fuentes variables. ¿Sí? Ya nada más para aclarar algo, que aunque sé que lo vieron en el laboratorio, sí quiero estar segura de que todo el mundo lo vio o lo platicó o lo recuerda, al menos, ¿no? A lo mejor sí lo vio, pero a lo mejor no se acuerda. Este valor le llamamos valor de amplitud o valor pico. El valor pico sería este valor, ¿no? Valor pico. También se conoce como amplitud del voltaje. Este voltaje que nos entrega la Comisión Federal es un voltaje que está destinado para algo bien específico, que es energizar. No pierdan de vista eso. ¿Qué queremos? Energizar. La licuadora, la plancha, la computadora, la laptop, lo que sea, ¿sí? Entonces, la Comisión Federal es por lo que se preocupa, que el voltaje que te va a entregar lleve la suficiente energía, en términos prácticos, potencia, para que tú puedas energizar el equipo que tienes en tu casa. ¿De acuerdo? Para el caso de la fuente, esta energía la tomamos para convertirla en un voltaje directo y con esto energizar algo más que necesita voltaje directo, pero que yo no le quiero poner pilas. Esta fuente de poder es como si fuera un eliminador de baterías también. Nada más que es como es una fuente que regulas desde 0 a 60, ¿sí? Pues no se ve tanto como un eliminador de baterías, porque normalmente no vas a poner ¿cuántas baterías necesitaríamos para tener 60 volts? De 10 baterías serían 15 volts, ¿no? Sí. ¿Cuántas necesitaríamos? 40, ¿no? O sea, Sí, ¿están de acuerdo? Si yo lo pongo en 60 volts, no estoy sustituyendo 40, no lo hago para eliminar 40 baterías, porque no se usarían 40 baterías para tener 60 volts. Ese no sería un eliminador de baterías, es una fuente de poder. Un eliminador de baterías generalmente es una caja mucho más pequeña que a la salida te entrega voltajes que son múltiplos de 1.5, ¿no? Es como si tuvieras dos pilas. Hay eliminadores de batería que con un switch le puedes seleccionar 3 volts a la salida. Bueno, pues te va a dar 3 volts a la salida. Mueves el switch y ahora lo pones en 4.5. Pues te va a entregar 4.5 a la salida. Es decir, da brincos de 1.5 en 1.5. Esos sí son realmente unos eliminadores de batería. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una fuente de poder. Ahora bien, entonces les decía, algo importante es lo que se conoce como valor eficaz. ¿Por qué me interesa aclararlo ahorita? Porque estoy poniendo que aquí vamos a aplicar 120 volts. Pero estos 120 volts que aplicamos es de valor eficaz. El valor eficaz es igual a 120 volts cuando hablamos del voltaje que nos entrega la Comisión Federal de Electricidad. Pero en realidad esa no es su amplitud.
¿Qué vieron ustedes en la práctica 3? Que el valor eficaz se obtiene, o que es igual al valor pico, ¿sí? Entre raíz de 2. O bueno, la amplitud, si lo quieren ver así, la amplitud del voltaje entre raíz de 2. Entonces, ¿realmente cuánto vale el voltaje pico o la amplitud del voltaje que nos entrega la Comisión Federal? Pues si lo despejamos de aquí, es igual a raíz de 2 por 120 volts. Y esto debe ser aproximadamente 170 volts. ¿Sí? Aproximadamente. Entonces, en realidad, el voltaje que nos entrega la Comisión Federal de Electricidad a la entrada de nuestras casas a través del transformador es un voltaje alterno que tiene un valor pico a pico igual a 340 volts. Pico a pico, desde aquí hasta acá. O un valor pico de 170 y que tiene una frecuencia de 60 Hz. Ojo, ese voltaje es el que recibe la fuente de poder. Los eliminadores de batería también sí, porque pues, también los vas a conectar a 120, ¿no? O sea, los eliminadores de batería también reciben este voltaje. La diferencia es que su salida generalmente son múltiplos de 1.5, ¿sí? En cambio, la fuente de poder, pues depende, ¿no? La que se usó en la práctica pasada, en presencial, era de 0 a 60. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque trabajan con la ley de Ohm y les pedían que aumentaras el voltaje hasta 40 volts. Por eso usaban esta fuente. Pero para otras prácticas realmente no necesitamos fuentes con un rango tan alto o tan amplio. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Por mi parte, todo bien. Bueno, ahora vamos ya a el tercer elemento del fenómeno que estamos analizando. ¿Cuál es el fenómeno que estamos analizando? No lo perdamos de vista. Ay, Dios, ¿a poco perdí la página? Ah, no, es que me las cambió de lugar. A ver, qué susto. Vamos a cambiarlo para acá. Ok. ¿Cuál es el fenómeno que estamos analizando? ¿Qué pasa en un conductor cuando le aplicamos una diferencia de potencial, estableciendo un campo eléctrico y con ello desplazando electrones que constituyen un flujo de carga y a eso le llamamos corriente? ¿De acuerdo? Nos falta un tercer elemento en todo este fenómeno y que es propio del conductor, porque nosotros hemos hablado de electrones que se van a desplazar. Ahora la pregunta es, ¿cuántos? Dijimos que es un conductor, entonces son muchos. Alguien por ahí incluso hizo el cálculo, ¿no? Que son muchos electrones realmente. Pero ¿será fácil establecer esos 4 amperes? Cualquier conductor que yo ponga podría darme una corriente de 4 amperes para un determinado voltaje. ¿Quién sabe? Habría que ver. Y ese elemento es precisamente la propiedad del conductor. Ya hablamos de la fuente, ya hablamos del efecto, que es la corriente. Ahora que vamos a hablar del medio, el que provee los electrones, el mero, ¿sí? No hablaríamos de flujo de carga si no tuviéramos un conductor que nos dé los electrones. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profesora. Necesitamos un conductor que nos dé los electrones. De otra manera, pues no podemos tener corriente eléctrica. Y para ello, ¿sí? Vamos a analizar entonces esa propiedad que define. Ay, permítanme, que ya está descargando la batería. Déjenme conectarla, permítanme. Vas a caer. Sí estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No se perdió la... Sí, profesora. Sí, ok, bueno.
Entonces les decía, nos falta ese, ¿no? O sea, ya vimos la fuente, la que va a establecer el campo, ya vimos el efecto que ocurriría. Ahora la pregunta es, ¿qué tanta corriente habrá? ¿Qué tanta corriente tendremos? ¿Cómo puedo hacer que haya 4 amperes? O según el elemento que tú me pongas, tengo que calcular cuánta corriente habría. Es decir, analizo o diseño. Tiene que ver en el análisis y en el diseño. ¿Qué conductor pongo para que haya 4 amperes? Diseño. Oye, ya puse este conductor. Entonces déjame calcular cuánta corriente habrá. Análisis. ¿Sí? Entonces, en el análisis o en el diseño nos falta un tercer componente y esa es precisamente la propiedad que impone o que presenta el conductor. Y eso se conoce como resistencia eléctrica. ¿Sí? Entonces, hay una segunda propiedad que tienen los conductores y que se llama resistencia. La primera propiedad que vimos fue la capacitancia. Los conductores, cuando pones 2 conductores en forma de placa y que son planas, placas planas y que están paralelas entre sí, te van a formar un capacitor. Si pones 2 esferas concéntricas conductoras, también te va a formar un capacitor o 2 cilindros concéntricos. Pero el caso típico que hemos visto y con el que se construyen incluso los capacitores comerciales son el de las placas planas paralelas. Entonces, esa es una propiedad. Y ahorita vamos a ver otra. Y esta propiedad no tiene que ver con almacenamiento de energía, tiene que ver con el establecimiento de un flujo de carga, con que se establezca una corriente cuando a dicho conductor le aplicamos una diferencia de potencial. En el caso del capacitor, ¿qué pasaba cuando le aplicábamos una diferencia de potencial? ¿Quién me dice? ¿Qué pasaba cuando le aplicábamos una diferencia de potencial? ¿Ese la almacenaba? Dependiendo de... ¿Sí? Se cargaban las placas, ¿no? Y con ello almacenaba energía. Eso es lo que pasa en un capacitor. En un resistor, no. En esta propiedad de la resistencia, no ocurre eso. Para esta propiedad del conductor, que se llama resistencia, más bien se refiere a la oposición que presenta el conductor al flujo de carga. Entonces, con razón, se estarán preguntando o diciendo ustedes, con razón la maestra nos decía, es el efecto es que va a haber una corriente. Pero, ¿qué me asegura que serán 4 amperes? A lo mejor no son 4 amperes, a lo mejor son menos o a lo mejor son más. Eso tiene que ver con la propiedad del conductor que se llama resistencia eléctrica. Se refiere a la oposición que presenta al flujo de carga. A mayor oposición, menos flujo de carga, es decir, menos corriente. A menor oposición, mayor flujo de carga, ¿sí? Es decir, más corriente. Entonces, por eso es muy importante. Esta resistencia es una propiedad de los conductores y es extensiva. Recuerden que la propiedad es una propiedad de los conductores y es una propiedad intensiva. No, perdón, es extensiva, porque sí depende de la cantidad de materia, ¿sí? Por tanto, depende de factores geométricos como la longitud, el área de sección transversal. Depende de factores geométricos como la longitud y el área de sección transversal. Además, de la resistividad del material, la cual es una propiedad intensiva.
es inherente a cada material y no depende de la cantidad que se tenga. Se busca en tablas. Es decir, yo puedo ir a una tabla de resistividades y sí voy a encontrar ahí la resistividad de la plata, del aluminio, del níquel, del oro, del cobre, ¿sí? Pero yo no voy a buscar una tabla que diga resistencia. O sea, a ver, búscate en unas tablas la resistencia del aluminio. Oye, a ver, espera. ¿Quieres la resistencia del aluminio? Dime qué longitud tiene y dime qué área de sección transversal tiene. Y yo busco en la tabla la resistividad del aluminio. Y solo así te puedo decir cuál es la resistencia de ese tramo de aluminio que me estás presentando. Pero no puedo buscar en una tabla la resistencia del aluminio, así como tal, pero sí puedo buscar la resistividad del aluminio. Y entonces, la diferencia entre que una es extensiva, la resistencia eléctrica, esa no se busca en tablas, y la otra, que es la resistividad, que sí se busca en tablas y que no depende de la cantidad de materia, ¿sí? Entonces, a ver, esta propiedad, vamos a ponerle aquí mismo, perdón. El Sistema Internacional de Unidades le asigna la letra R mayúscula para denotarla y la unidad es el ohm. Es el ohm. La resistencia se calcula como, ¿qué puse ahí? Ah, ya. La resistencia se calcula como, vamos a ponerlo ya aquí, R igual a la letra Rho por L entre A. A ver, ¿qué es cada cosa? R es la resistencia. Está en ohm o en ohms, es decir, la letra omega minúscula. ¿Es la minúscula o es la mayúscula? Es la mayúscula, ¿verdad? ¿Sí? Sí, es la mayúscula. La minúscula sería esta, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, resistencia en ohms, letra omega. La resistividad, Rho, en ohm metro. Ohm metro, no ohm por metro, ojo, ohm metro, así se multiplica. Y L es la longitud del conductor. Está en metros. Y A, que es el área de sección transversal. En metros al cuadrado. Metros cuadrados. A ver, resistencia en ohms, ¿de quién? Del conductor, ¿no? Todo es del conductor. Todas son propiedades del conductor, ¿no? La longitud, el área de sección transversal, la resistencia, la resistividad. La resistividad es del material del conductor. Hay que buscarlo en tablas. Si está hecho de aluminio, pues buscamos la resistividad del aluminio. Todas son propiedades. La resistividad es propiedad intensiva, se busca en tablas. L hay que medirla. El área de sección transversal hay que medirla.
Y ya con las 3 cantidades calculamos la resistencia. Y esta ecuación fue la que ustedes validaron durante medio laboratorio. 2 actividades de laboratorio estaban encaminadas en la práctica de esta semana a verificar esta ecuación, ¿sí o no? ¿Qué decidieron o qué vieron? Que efectivamente la resistencia es directamente proporcional a la longitud. A mayor longitud, más oposición, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tendríamos que desplazar en una mayor longitud o en una mayor una trayectoria más larga a un conjunto de electrones. ¿Están de acuerdo? Entonces eso presenta una mayor oposición. Entonces un conductor con mayor longitud, pues más oposición va a presentar y por lo tanto más resistencia. ¿Sí? ¿Sale? Por otro lado, ¿qué pasa con el área de sección transversal? Bueno, primero, R es proporcional a L. Ese fue lo primero que vieron en su primera actividad. En la segunda actividad vieron que era directa e inversamente proporcional al área. Por eso les pedían que hicieran una gráfica inicialmente, para que vieran que es proporcional, inversamente proporcional al área. ¿Sí? Es un 1. ¿De acuerdo? Ahora, esta resistividad varía si cambia la temperatura del material. Por eso lo vamos a ver la próxima clase. Ahí ya vamos a adentrarnos un poquito más. Si cambia la resistividad del material cuando cambia la temperatura, entonces también va a cambiar la resistencia. ¿Están de acuerdo? Si se incrementa la temperatura, cambia la resistividad y por lo tanto cambia la resistencia. ¿De acuerdo? Sí, profesora. ¿Sí? Y bueno, eso lo vamos a ver la próxima clase. Ahora bien, si esto es así, vamos a poner aquí rápidamente algunos valores y ya con eso terminamos la clase. Vamos a poner algunos valores. Ya la próxima clase hablaremos de qué pasa con la temperatura, pero por lo pronto vamos a poner aquí nuestra tablita de resistividades. Vamos a pensar en primero en la plata. Vamos a poner aquí, es AG, ¿no? AG, plata. Vamos a poner aquí metal. Plata. Resistividad a 20 grados centígrados. Es importante que en tablas lo van a encontrar a 20 grados centígrados. La resistividad de la plata es 1.63 por 10 a la menos 8. Entonces nos vamos a ponerlo acá, hace más práctico. Primero, esto está en ohm metro y lo estamos midiendo por 10 a la menos 8. Ya nada más dejamos el 1.63. Otro, por ejemplo, que es también muy buen conductor es el cobre. El cobre tiene una resistividad de 1.72. Fíjense, ¿cuál sería mejor conductor? ¿El que tiene más resistividad o el que tiene menos resistividad? Vuelvo a preguntar, ¿cuál será el mejor conductor? ¿El que tiene mayor resistividad o el que tiene menor resistividad? Menor. El que tiene menor oposición, ¿están de acuerdo? El que menos oposición tiene es el mejor conductor. Entonces aquí en esta tabla nos está quedando claro que es mejor conductor la plata que el cobre. Y estos a su vez mejores conductores que el oro. ¿Por qué en algunas ocasiones se prefiere el oro? No por su resistividad, sino por sus otras cualidades que tiene el oro, ¿sí? Que permiten un menor deterioro, por ejemplo, que el cobre, bajo ciertas condiciones. Entonces, por eso hay circuitos en donde las conexiones las hacen con, vamos a decirlo así, con hilos de oro, ¿sí? Con hilos de oro, porque
por las cualidades del oro lo van a preservar de mejor manera ese circuito que si pusiéramos cobre o que si pusiéramos plata. ¿Por qué no se usa plata en lugar de cobre? Pues porque es mucho más cara la plata que el cobre, ¿no? Pero es mejor conductor la plata. Entonces, bueno, cuenta por ahí la leyenda, ¿no? Que en las épocas de Porfirio Díaz, los tendidos eléctricos eran de plata, pero pues se los robaban y tenían que estar pues cambiando continuamente o arreglando estos tendidos eléctricos hasta que dijeron, no, pues nos está saliendo demasiado caro, vamos a hacer lo mismo que todos los demás, o bueno, que la gran mayoría, que es pues usar cobre, ¿no? Y aquí habría otros intermedios, ¿no? Por ejemplo, el aluminio. Vamos a dejarle aquí hasta el aluminio. Ya con esos tenemos más que suficientes ejemplos. Nada más que aquí ya quedó fuera de orden, porque el aluminio tiene una resistividad de 2.83. Todos son por 10 a la menos 8, ojo, todos son por 10 a la menos 8. Por 10 a la menos 8. Obviamente, si yo les diera la resistividad de un aislante, vamos a ponerlo nada más ya no es metal, es un aislante, vamos a pensar la baquelita. Baquelita, esa ya no es un metal, es un aislante. ¿Sí? Su resistividad sería de 10 a la 4 ohm metro. Esta ya no es por 10 a la menos 8. Entonces vean, ¿no? Cuánta resistividad tiene, ¿no? Una resistividad altísima. Es un aislante. Ojo, está aquí de intruso. O de intrusa. O de intruse, ¿no? Ahí está. La baquelita, 10 a la 4 ohm metro, ¿sí? Yo no sé cómo decirle, bueno, pues la baquelita está intrometida aquí en la tabla. ¿De acuerdo? 10 a la 4 ohm metro. ¿Sale? Sí, profesora. Sí. Entonces, ese se ve claramente que es un aislante, una oposición altísima, una resistividad altísima. Bueno, aquí lo dejamos. Ya la próxima clase ya resolvemos algunos ejercicios y ya vemos qué pasa con los componentes resistivos. Es decir, hasta ahorita estamos viendo el conductor y nos los estamos imaginando como un pedazo de material, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo quiero armar un circuito? Pues ya no vas a poner un alambre, vas a poner un resistor que vas y compras en la tienda de componentes eléctricos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Bueno. Sí. Sale, pues cuídense mucho. Estas láminas se las paso a Classroom. Sí, maestra. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias, profesora. Buenas noches. Bonito fin Gracias, de semana a profesora. todos. Hasta luego, que estén Gracias, muy bien. profesora. Buenas Buenas noches. noches. Lindo fin de semana.